Me llamo Benjamín Roldán. Tengo 74 años y cada vez escribo más lento, pero recuerdo más rápido. Las cosas que uno quiso olvidar regresan con más nitidez cuando ya no hay nadie a quien dar explicaciones. Vivo en San Jacinto de los Valles, un rincón de Oaxaca que no aparece en los folletos turísticos ni en los mapas escolares. Aquí nací, enseñé por más de 40 años y aquí, Dios mediante, voy a morir. Dicen que uno se convierte en lo que repite y yo repetí silencios, repetí órdenes, repetí discursos que no eran míos. Fui maestro rural y aunque durante años me convencí de que hice lo correcto, hoy ya no estoy tan seguro. No vengo a buscar perdón. Vengo a contar algo que enterramos, no debajo del aula, debajo de las palabras, y ya es tiempo de desenterrarlo. Recuerdo la primera vez que me dieron una escuela completa para mí. Era 1979. Tenía apenas 28 años, una maleta de cuero agrietado, 3 libros del Plan Federal y una lista con los nombres de 20 niños que no conocía. La comunidad hablaba mixe. Yo también, aunque me lo habían arrancado en el internado normalista de Oaxaca capital, donde nos decían que un maestro que se respetara debía hablar como en la radio. Llegué en burro, después de cruzar el río a pie y seguir un sendero de tierra entre los cafetales. Me recibieron con tortillas calientes y una sonrisa tímida. Me sentí importante, me sentí útil, me sentí necesario, pero en el fondo yo ya traía algo sembrado, la idea de que venía a enseñarles a ser mejores, como si sus abuelos no hubieran sabido nada, como si yo viniera a corregirlos. Con el tiempo fui ganando respeto. Aprendí los nombres de los niños, sus formas de pensar, sus modos de resolver las cosas sin necesidad de pizarras ni reglas urbanas. Pero también fui aplicando lo que me exigían desde arriba. Les enseñé a no usar su lengua en clase, les corregí el acento, les hice repetir palabras en español como si fueran hechizos para entrar a otro mundo. Y cuando llegaron los nuevos libros del Programa Nacional de Unificación Educativa, firmé sin leer todo. Firmé porque dijeron que si no lo hacía, me reemplazarían por alguien que sí lo haría. Y yo necesitaba quedarme, me gustaba sentirme útil, me gustaba que me llamaran maestro, así que firmé. Y ese año, por primera vez, el aula dejó de sonar a abuelos. Comenzó a sonar a ciudad, a palabras prestadas, a un eco sin raíz. No lo entendí en ese momento, pero un día, uno de mis alumnos más callados, Pedro, de 9 años, escribió en su cuaderno: «Cuando hablo como mi papá, el maestro se enoja. Cuando hablo como el maestro, mi papá se calla». Me dolió leer eso. Me dolió más que un castigo o una carta de queja. Lo guardé en mi bolsa y durante años lo llevé sin mostrarlo, porque entendí que algo se había roto, no una regla, una cuerda invisible entre generaciones, algo que yo, sin querer queriendo, ayudé a cortar. Pedro terminó la primaria. Luego desapareció del pueblo. Su padre murió sin entender por qué su hijo ya no quería hablarle. Y yo seguí dando clases. Seguía diciendo que educar es cambiar el futuro. Pero cada vez que veía a un niño castigar su lengua frente a mí, algo dentro de mí se encogía. Pasaron los años. Llegaron más planes, más evaluaciones, más cursos sobre cómo integrar a los pueblos originarios, y cada uno venía con una nueva firma, una nueva promesa y un nuevo olvido. A veces sentía que yo ya no era maestro, era intermediario, era filtro, era cómplice de una modernidad que no preguntaba, solo exigía, pero me callaba, porque tenía miedo de perder mi plaza, porque creía que el bien mayor justificaba las heridas pequeñas, y porque nadie más parecía quejarse. Hasta que, en 1997, durante una asamblea escolar, una mujer mayor, la abuela de una de mis alumnas, pidió la palabra. Se llamaba Doña Carmen. Dijo con voz firme: «Maestro,
Mi nieta ya no canta nuestras canciones. Dice que son de indios tontos. Eso le están enseñando. Y yo no supe qué decir. Solo miré el piso. Y ahí, por primera vez, sentí que algo dentro de mí empezaba a desmoronarse. Después de esa reunión, algo cambió. No afuera, sino dentro de mí. Empecé a escuchar más, a quedarme callado cuando antes corregía, a devolver a los niños sus preguntas sin responderlas con libros, sino con otras preguntas. Y una noche encontré en mi cajón el cuaderno de Pedro. Habían pasado casi 20 años. La hoja seguía ahí. Cuando hablo como mi papá, el maestro se enoja. Me senté en la cocina, encendí una vela y lloré. No como maestro, como hijo, como nieto, como ese niño que yo también fui, al que le arrancaron el idioma en un aula blanca. Decidí empezar a escribir, no para el gobierno, para mí, para Pedro, para los que ya no están y para los que aún pueden recuperar algo, porque lo que enterramos bajo la escuela no fue concreto, fue una lengua, un vínculo, una forma de estar en el mundo, y eso sí duele. Después de esa noche, empecé a caminar por el pueblo como si viera por primera vez lo que siempre estuvo ahí. Las casas de adobe rajadas, las señoras sentadas con su telar de cintura, los hombres que aún hablaban entre ellos en mixe, pero se callaban al verme pasar. No sé si siempre fue así o si yo no quería notarlo. Me di cuenta de que los cantos al amanecer ya no eran los mismos, que el aroma a copal en las fiestas se había diluido, que las palabras con las que nombrábamos las plantas y los caminos se estaban perdiendo, como si cada niño que salía con su diploma también saliera con una tijera invisible que cortaba sus raíces. Y aunque seguía dando clases, ya no era el mismo maestro. Empecé a contar historias antiguas, a preguntar por las palabras olvidadas, a dejar que me corrigieran cuando pronunciaba mal. Los niños se reían, pero también escuchaban, y yo, por primera vez, aprendía de nuevo. Un día, uno de mis alumnos, Julián, me trajo una grabadora vieja. Dijo que su abuelo quería dejar su voz antes de que se le olvidara todo. Grabamos juntos durante semanas. Cuentos, canciones, recetas, maneras de sembrar, rezos a la montaña. Lo hicimos en secreto, en la biblioteca. Me sentía como si estuviera haciendo algo prohibido, y en parte lo era. El plan oficial de estudios no permitía desviaciones. Pero algo dentro de mí ya no podía seguir obedeciendo. Me di cuenta de que el aula podía ser muchas cosas, un arma, una jaula o una semilla. Todo dependía de qué manos la construían. Yo había construido jaulas durante años. Ahora quería, al menos, intentar sembrar algo distinto. En 2003 me jubilé. No hubo fiesta, solo una carta del ministerio y una caja con mis cosas. Llevé los cuadernos, las grabaciones, los papeles sin firmar. Los guardé en el altillo de mi casa, entre polvo y ratones. Durante meses no los toqué. Me sentía cansado, gastado, como si las palabras se hubieran secado dentro de mí. Pero una tarde, mientras barría el patio, vi pasar a Julián con un grupo de jóvenes. Me saludó con respeto y me dijo: «Maestro, estamos organizando un encuentro de lenguas originarias. ¿Nos presta sus grabaciones?» No supe qué decir, solo asentí. Él vino esa misma noche con una mochila y un cuaderno. Lloró cuando escuchó la voz de su abuelo decir: «La palabra es como el fuego, si no la pasas, se apaga». Y ahí, en ese momento, sentí que algo, muy pequeño, casi nada, había valido la pena. Desde entonces vinieron otros, jóvenes, estudiantes, incluso forasteros con cámaras. Querían saber, rescatar, grabar, compartir. Yo abría mis cuadernos con vergüenza. Les decía: «Esto no es sabiduría, son restos». Pero ellos los tomaban como si fueran oro. Y cada vez que alguien me decía gracias, yo pensaba en Pedro, en su cuaderno olvidado. Me preguntaba dónde estaría, si estaría vivo, si aún recordaría a su padre, si habría encontrado palabras nuevas o si había elegido el silencio.
Nunca lo supe. Pero su frase seguía ahí, clavada en mi memoria, como una espina que ya no duele, pero no deja de estar. Y con cada nuevo visitante, con cada niño que volvía a decir jiñ en lugar de perro, sentía que Pedro, de algún modo, también volvía. No soy ingenuo, sé que no reparé el daño, sé que muchas lenguas no regresarán, que muchas abuelas murieron sin escuchar a sus nietos hablar como ellas. Sé que hay documentos que aún llevan mi firma, pero también sé que el silencio no es destino, es decisión, y que contar lo que pasó, aunque sea tarde, aunque nadie lo pida, es una forma de limpiar el alma. Por eso empecé a grabar estas palabras, porque cuando uno se acerca al final, ya no teme a las consecuencias, sino a las omisiones, y la mayor de todas, en mi caso, habría sido callar para siempre lo que ayudé a enterrar, la voz de mi propio pueblo. A veces, en la madrugada, salgo al patio con mi taza de café frío y miro al oriente. Escucho los gallos, el viento entre las milpas, los primeros pasos en la tierra húmeda, y en ese silencio que antes me protegía, ahora escucho otras cosas. Voces que vienen de lejos, palabras que no entiendo del todo, pero que sé que son nuestras. A veces pienso que no estoy solo, que los que ya no están me acompañan, que este cuaderno que escribo, estas grabaciones, estos recuerdos, no son para mí, son para quien quiera escuchar. Y si tú estás oyendo esto desde una montaña, desde un celular, desde una banca en Oaxaca, solo te pido algo. No repitas mi silencio, porque lo que enterramos bajo la escuela no fue solo lengua, fue identidad. Y sin eso, uno no sabe de dónde viene, ni a dónde puede volver. Cuando uno enseña por muchos años, empieza a creer que tiene la razón, no porque sepa más, sino porque está al frente. Esa pequeña tarima de madera, ese pizarrón con tiza, te dan una autoridad que no siempre mereces. Yo me la creí. Me creí el ejemplo, la guía, el buen hombre, y no niego que lo intenté. Pero intentarlo no basta cuando lo que haces provoca heridas invisibles. Porque una corrección de acento, una burla por un error, un castigo por hablar en mixe, no quedan en la libreta, se clavan en el cuerpo. Yo lo vi cómo los niños se iban encogiendo, cómo empezaban a usar apodos en español, a rechazar sus propios nombres, cómo decían yo no soy indio como si fuera un insulto, y lo peor es que yo, con cada gesto pedagógico, los empujaba a eso, y todo en nombre del progreso. Recuerdo a Martina, una niña brillante, hija de una curandera. Sabía el nombre de todas las plantas, los caminos secretos entre cerros, las fases de la luna y sus efectos en la siembra. Pero como eso no venía en los libros, yo lo ignoraba. O peor, le decía que eso no era conocimiento válido. Años después, su madre enfermó. El médico del pueblo no sabía qué hacer. Fue Martina quien preparó el remedio. Y en ese momento entendí cuán pobre era mi enseñanza, porque mientras yo hablaba de Europa y de héroes que nunca pisaron nuestra tierra, ellos sabían sobrevivir con lo que el monte les daba. Pero yo les enseñaba a olvidar eso, les enseñaba a mirar hacia otro lado, a avergonzarse. Con el tiempo empecé a coleccionar frases que escuchaba de los alumnos, no para corregirlas, sino para entenderlas. Una vez, un niño de segundo grado dijo, «Mi mamá dice que en la lengua de antes los sueños también se pueden contar». Me pareció tan bello que lo anoté en mi cuaderno, y esa frase me persiguió durante años, porque yo había dejado de soñar en mixe. Mis sueños eran en español, mis pensamientos también, pero cuando era niño, mi abuela me contaba cuentos en nuestra lengua, y esos cuentos no tenían traducción posible, tenían ritmo, tenían color, tenían alma, y yo los había olvidado, como si fueran cosas de la infancia, pero no lo eran. Eran cimientos, y sin cimientos cualquier casa se cae. No sé si todos los maestros rurales vivieron lo mismo que yo. Algunos seguramente se resistieron desde el inicio. Otros, como yo, obedecimos, por miedo
por comodidad, por ambición. Y no estoy aquí para juzgar a nadie, pero sí quiero decir algo. Hubo un sistema diseñado para borrar. No fue casual, no fue un error de buena fe. Nos dieron manuales, discursos, premios, nos llamaron agentes del cambio. Y lo fuimos, pero no del cambio que ellos prometían. Fuimos agentes del desarraigo, con cada cartel que colgamos en español, con cada castigo por una palabra mal dicha, con cada risa que apagamos. Fuimos parte de una maquinaria, y yo lo fui con uniforme limpio y sonrisa de maestro bueno. No todo fue dolor. Hubo también momentos de ternura, de niños que resistieron, de abuelas que enseñaban en secreto, de cantos que sobrevivían escondidos en los patios. Una vez, en una ceremonia de fin de año, un grupo de alumnos bailó una danza antigua sin que nadie se los pidiera. Usaron máscaras hechas con corteza de árbol y al final uno de ellos gritó, «¡Para que no se olviden!». Yo lloré, no delante de ellos, pero lloré, porque entendí que por más que quisieran borrar, la raíz seguía ahí, y que esa raíz buscaba grietas para asomar, como el zacate entre las piedras, como el fuego bajo las cenizas, como la lengua que, aunque callada, aún respira en el pecho. Hoy, cuando me preguntan por qué cuento esto ahora, después de tantos años, solo puedo responder, porque ya no puedo no contarlo, porque el cuerpo también habla cuando uno calla demasiado. Me enfermé muchas veces sin razón aparente, dolores en el pecho, insomnio, temblores en las manos. Los médicos decían que era la edad. Yo sé que era otra cosa, era el peso, no de un secreto, sino de una omisión repetida, de ver y no decir, de saber y no actuar, de tener la palabra y usarla mal. Por eso escribo, no para absolverme, no para que me aplaudan, sino para dejar constancia, para que, si algún día alguien encuentra estas páginas, sepa que hubo un maestro que quiso volver atrás, y aunque no pudo, al menos dejó escrito el camino que no se debe repetir. Una de las cosas que más me pesan no es lo que hice, sino lo que permití. Hubo momentos, pocos pero nítidos, en los que alguien se atrevió a alzar la voz. Padres que preguntaban por qué sus hijos ya no querían participar en las fiestas tradicionales. Ancianos que pedían entrar al aula para compartir historias, mujeres que ofrecían tejer con las niñas durante el recreo. Y yo, por temor al reglamento, al director, al inspector que venía de Oaxaca capital una vez al año, decía que no era parte del plan. Usaba esas palabras como escudo, como si estuvieran talladas en piedra, y cada vez que las decía sentía que perdía algo. Un poco de respeto por mí mismo, un poco de alma, pero no lo decía. Me tragaba esa náusea y seguía hablando de ríos europeos mientras afuera se secaban los nuestros. En los años 90 comenzó a hablarse de rescate cultural. Nos daban talleres, trípticos, frases bonitas. Pero era tarde. Ya muchos niños no entendían a sus abuelos. Las canciones se decían sin saber lo que significaban, y en algunos casos, con vergüenza. Recuerdo a un niño, Emiliano, que en una actividad escribió, «Yo no tengo cultura porque mi casa es de tierra». Lo leí en voz alta para que reflexionáramos, y él se escondió bajo la mesa. Lo abracé después. Le dije que su casa tenía más cultura que el Palacio Nacional. Pero él no me creyó, porque años antes, quizás yo mismo le había dado a entender lo contrario. A veces basta una mirada para apagar una raíz, y una raíz apagada se convierte en sombra. Ya retirado, empecé a escribir cartas. Nunca las envié. Eran para Pedro, para Emiliano, para Martina, para los que ya no estaban. Les pedía perdón. Les explicaba lo que yo mismo no entendía entonces. Les decía que ahora sé que saber sumar no sirve si uno no sabe de dónde viene, que leer libros foráneos no cura la tristeza de no poder hablar con tu abuela.
que memorizar fechas no llena el hueco que deja un idioma cuando se calla. Esas cartas me acompañaron durante años. Algunas las rompí. Otras las guardé en una caja de zapatos junto a fotos viejas y hojas secas, porque escribirlas era mi forma de llorar sin lágrimas, de hablar con el pasado, de tocar lo que no se puede tocar. A veces me pregunto qué hubiera pasado si yo hubiera sido valiente desde el principio, si hubiera abierto la escuela a los sabios del pueblo, si hubiera dicho no a los planes que pedían silencio. Si en lugar de corregir hubiera escuchado, pero ya no se puede cambiar lo que fue, solo se puede contar. Y eso intento hacer, dejar las palabras aquí, como migas de pan en un bosque denso, por si alguien más quiere salir del laberinto. Porque si algo aprendí es que el silencio no es neutral, el que calla otorga. Y yo otorgué demasiadas veces. Hay noches en que sueño con el aula vacía, con los pupitres viejos, con la pizarra rota. Entro y todo está en mixe, los libros, los dibujos, las canciones. Me siento frente a una niña que me mira sin miedo, me dice algo en su lengua, algo que no entiendo, y en lugar de corregirla, sonrío, solo sonrío, y me despierto con una paz rara, como si ese sueño fuera un pedazo de cielo, no el cielo religioso, sino otro, el que se alcanza cuando uno deja de huir, cuando uno acepta, cuando uno pone nombre a las cosas que dolieron, y aunque nadie más lo escuche, ese acto, ese pequeño acto, ya cambia algo. Si estás escuchando esto y eres joven, si estás comenzando a enseñar, si alguien te dice que debes modernizar una comunidad, detente, pregunta, escucha, mira más allá del uniforme, porque enseñar no es repetir lo que te dictan, sino dar espacio a lo que ya vive en otros. Y si no sabes por dónde empezar, empieza por no interrumpir, por no corregir con arrogancia, por abrir la puerta a lo que parece ajeno, pero es propio. Porque una lengua no es solo palabras, es memoria, es mundo, es dignidad. Y cuando uno enseña a callarla, también enseña a desaparecer. Un día, mucho después de mi jubilación, me invitaron a una secundaria en San Pedro Mixtepec para hablar sobre la historia de la educación en comunidades rurales. Dudé en aceptar. Pensé, ¿qué voy a decirles si yo fui parte del problema? Pero fui. Me senté frente a 30 adolescentes que me miraban como si yo fuera un fósil viviente. Conté mi historia sin adornos. Les hablé del Pedro que escribió aquella frase, de Martina, de Emiliano, de las cartas nunca enviadas. Al principio hubo silencio. Luego, una muchacha levantó la mano y dijo, «Mi abuela también fue castigada por hablar en mixe. Ahora yo estoy aprendiendo para enseñarle a mi hermanito». Y ahí, en esa aula que no era mía, sentí algo que no había sentido antes. Esperanza sin culpa, no por mí, por ellos, porque ellos están haciendo lo que nosotros no pudimos. Esa noche escribí en mi libreta una frase que me ha acompañado desde entonces. La resistencia no siempre hace ruido. A veces se hereda en voz baja. Y esos son estos jóvenes, herederos de la dignidad silenciada, no necesitan permiso, no piden disculpas por hablar como sus abuelas, y cada vez que los veo organizar encuentros de lengua, festivales, grabaciones comunitarias, me convenzo más de que el futuro ya no nos necesita para salvarse. Lo único que pide de nosotros es verdad, una verdad que no victimice ni justifique, que solo diga, esto fue lo que hicimos. Esto fue lo que callamos, esto es lo que duele, y si ustedes quieren sanar, háganlo con todo lo que somos, con lo bueno y con lo que quisimos esconder. Con el tiempo entendí que la memoria no se borra del todo, se esconde, cambia de forma, se disfraza de canción, de receta, de baile, de silencio, y cuando uno menos lo espera, vuelve. Una vez, en una fiesta patronal, escuché a un niño cantar una estrofa que mi abuela me cantaba de niño. Me acerqué y le pregunté dónde la había aprendido. Me dijo, mi tía la oyó de su suegra
y la escribió en un cuaderno. Ahí supe que la memoria no depende de instituciones ni de libros oficiales, depende de quienes se niegan a olvidar, y por ellos vale la pena hablar, aunque la voz ya tiemble, aunque la culpa arda, porque mientras alguien recuerde, no todo está perdido. A veces me despierto a medianoche con frases enteras en mix que ya no sé traducir. Las anoto igual, no por entenderlas, sino por no perderlas. Me pregunto si son restos de sueños, voces que me visitan, o pedazos de mí que aún resisten el olvido. Ya no intento buscarles sentido, solo las escribo, como quien recoge semillas sin saber si germinarán. Y en ese acto, íntimo, inútil para muchos, siento que hago algo que importa, algo que me reconcilia, no con el pasado, sino conmigo mismo. Porque al final, uno no necesita perdón de los otros. Necesita poder mirarse al espejo sin bajar los ojos. En una caja azul guardo todo: cuadernos, cintas, cartas rotas, dibujos de alumnos, frases sueltas. Esa caja es mi testimonio, no tiene valor histórico, no será exhibida en museos. Pero si algún día alguien la abre, quiero que encuentre algo más que papel viejo. Quiero que sienta que hubo un hombre que supo tarde, pero no demasiado tarde, y que ese hombre, con sus manos temblorosas, aún creyó que algo podía salvarse, aunque fuera una palabra, aunque fuera un gesto, aunque fuera el silencio que por fin se rompe. Si esta historia llega a ti, no importa cómo, solo quiero que sepas esto: todo lo que se rompe puede doler, pero no todo lo roto está perdido. Hay grietas por donde vuelve a entrar la luz. Y si tú, joven o viejo, maestro o aprendiz, decides abrir una de esas grietas con tus palabras, con tus gestos, con tu respeto, entonces ya hiciste más que suficiente. Porque no se trata de devolver lo que se quitó, se trata de cuidar lo que aún late, y si aún late, aún se puede amar. En una ocasión recibí una carta sin remitente. El sobre era sencillo, escrito a mano con tinta azul desvanecida. Dentro había una hoja doblada con una frase que reconocí al instante: no hay idioma más triste que el que no tiene con quien ser hablado. Era la frase de Pedro. Mi corazón se detuvo un segundo. Detrás de esa hoja había otra, escrita con más firmeza. Decía: no lo olvidé. A veces quise, pero no pude. Gracias por haberlo escrito. No había firma, pero supe que era él, o alguien que lo había amado. Esa carta fue la primera señal de que las palabras que creí inútiles habían hecho su camino, que lo sembrado, aunque tarde, aunque torcido, había echado raíz. No respondí, no sabía cómo, pero desde entonces cada tarde, al limpiar mi mesa, dejo esa hoja junto a la ventana, como quien espera, como quien dice: aquí sigo, porque a veces las cosas que uno no puede cerrar no necesitan cierre, necesitan ser vistas, ser nombradas. Y cada vez que leo esa frase, recuerdo a ese niño del cuaderno y me repito: lo que no dije entonces, lo estoy diciendo ahora, aunque nadie escuche, aunque la voz tiemble, aunque ya sea viejo. Porque si uno espera a que lo escuchen para hablar, nunca hablará. Pero si uno habla, quizá alguien, algún día, escuche. Hace poco, en una reunión de maestros jubilados en San Miguel el Viejo, alguien me preguntó si volvería a enseñar si pudiera. Respondí que no, pero no por desilusión, sino porque entendí que enseñar no siempre ocurre en un aula. A veces se enseña al pedir perdón, al compartir la vergüenza, al no esconder la herida, y que esa forma de enseñar puede tocar más profundamente que cualquier lección de historia. Me miraron en silencio, algunos bajaron la vista, otros asintieron. No hizo falta más, porque hay verdades que no se discuten, solo se reconocen, y yo estaba ahí no como experto, sino como testigo de lo que nunca debe repetirse. Un día me encontré con Julián, mi antiguo alumno de las grabaciones, en una feria del libro en Oaxaca.
Tenía un pequeño puesto con libros en mixe, zapoteco y nahuatl. Al verme, me abrazó como si no hubieran pasado 20 años. Me mostró un cuaderno que habían publicado con fragmentos de las grabaciones que hicimos juntos. Ya lo leyeron en más de 10 escuelas, me dijo. Y luego añadió, pero lo más importante es que lo leyó mi hijo. Y cuando dijo eso, comprendí que el ciclo no se cierra con uno. Se cierra cuando algo que uno cuidó es entregado a la siguiente generación, y no como museo, sino como fuego vivo. Esa noche escribí una última carta, no a Pedro, ni a Emiliano, ni a mí. Era para quien fuera a ocupar mi casa cuando yo ya no esté. Decía, en el altillo hay una caja azul, no la tires, no la temas, ábrela con respeto, léela con los ojos de quien busca entender, no juzgar, y si alguna vez tienes duda de qué hacer, escoge la opción que duela menos al alma. La guardé bajo la caja misma, con cinta, con cuidado, como quien entrega un tesoro, no de oro, sino de memoria, porque eso es lo único que podemos legar con dignidad, lo que fuimos, sin adornos, y lo que aprendimos, aunque haya sido tarde. A veces los días pasan en silencio, y me alegra, porque hay silencios que no pesan, son los que se construyen desde la paz, no desde el miedo. Y cuando me siento en el corredor con mi café, con el viento moviendo las hojas, siento que por fin habito un lugar que ya no niega lo que y fue, que no tapa las grietas, que no disfraza las pérdidas, y desde ahí, desde ese lugar imperfecto pero honesto, dejo estas palabras, no como testamento, sino como puente, porque alguien va a pasar después. Y si pisa firme, que sea porque encontró las piedras que dejamos los que nos atrevimos a recordar. Hay un momento que me acompaña más que ningún otro. Una mañana, hace unos años, fui invitado por un grupo de jóvenes universitarios a una charla sobre saberes comunitarios. Me senté entre ellos, no como expositor, sino como oyente. Escuché a una muchacha hablar sobre su abuela partera, a un joven contar cómo aprendió a construir hornos de barro con su tío, a otra chica recitar versos en zapoteco. Yo solo asentía. Al final, uno de ellos me reconoció y dijo, él fue el maestro que grabó las voces de nuestros abuelos. Todos aplaudieron, y yo, con la voz quebrada, solo pude decir, las voces ya estaban ahí. Yo solo aprendí a escucharlas muy tarde. Fue la única vez que sentí que, quizás, solo quizás, había valido la pena no callar del todo. Después de ese día, comencé a escribir esta historia, no para publicarla, no para dejar legado, sino para no llevarme tanto al silencio, porque guardar todo es también una forma de morir antes de tiempo, y yo ya no quiero morirme antes, quiero estar vivo, aunque sea en la fragilidad, aunque mi cuerpo ya no obedezca, aunque mis manos tiemblen al escribir, porque cada palabra que dejo aquí es un ladrillo en el puente, y aunque ese puente no lo cruce yo, alguien lo hará, y cuando lo haga sabrá que no caminó solo, que alguien, muchos años antes, también quiso llegar al otro lado. He pensado en volver a San Pedro Tezontepec, el pueblo donde comencé como maestro. Ya no conozco a nadie ahí, pero he soñado con el aula vieja, con el cerro que se veía desde la ventana, con el niño que me trajo una flor seca envuelta en papel de pan. Nunca supe por qué lo hizo, solo me dijo, es para que no se olvide. Yo la guardé un tiempo y luego la tiré. Hoy daría lo que fuera por tenerla, porque en esa flor, ahora lo entiendo, había más verdad que en todos mis diplomas. A veces los niños saben lo que uno tarda toda una vida en aprender. Si regreso, no será para pedir perdón. Será para sentarme en la plaza, mirar el atardecer y sentir que al menos volví con los ojos abiertos, que ya no miro con superioridad, ni con vergüenza, ni con nostalgia domesticada, sino con la certeza de que todo lo vivido, incluso el error, puede ser semilla si se cuenta con honestidad. Tal vez nadie me reconozca.
Tal vez me confundan con un forastero más, pero no importa, porque ya no busco reconocimiento, solo busco volver a estar donde dejé parte de mí, y recoger, si aún queda algo, ese pedazo que se quedó esperando. Algunos domingos, cuando baja la bruma en San Jacinto y las campanas suenan en la parroquia, camino hasta el mirador detrás del pueblo. Desde ahí se ve el valle entero, y a veces, si el viento sopla desde el este, se escuchan cantos lejanos en lenguas que no comprendo. Me detengo, cierro los ojos y dejo que entren. No me esfuerzo por traducir, solo los recibo, como quien deja entrar la lluvia, como quien se deja lavar, porque hay dolores que no se curan con explicación, se curan con presencia, y eso intento, estar presente, con mis cicatrices, con mis silencios, con mis palabras al fin sueltas. No sé cuánto tiempo me queda. A esta edad, uno deja de contar los años y empieza a contar los días que valen. Este es uno de ellos, porque escribir es mi forma de volver, de tocar lo que no toqué, de decir lo que no dije, de dar lo que no supe dar. Si tú que lees esto también tienes algo guardado, una historia, una culpa, un gesto que no diste, no esperes a tener fuerza, no esperes a que sea tarde, hazlo ahora, con miedo, con duda, con temblor, pero hazlo, porque a veces la verdad no sana de inmediato, pero al menos ya no duele sola. Durante mucho tiempo pensé que para sanar había que entender, que debía encontrar la lógica de lo que pasó, de por qué lo hice, de por qué callé. Pero la lógica no siempre llega, y aún así uno puede sanar, porque hay heridas que no se explican, se reconocen, y en ese reconocimiento algo se afloja, algo respira, algo deja de doler como dolía. Eso me pasó hace unos meses, cuando encontré una foto vieja entre mis cosas. Era la primera generación que enseñé, todos en fila, con uniforme nuevo, frente a una escuela que apenas tenía paredes. Al fondo, el cerro, y en Minsintusin, medio yo, de pie, sonriendo, con una mano en el bolsillo. Nunca me había detenido a mirar esa imagen, pero esa tarde lo hice, y lloré, no por nostalgia, sino porque entendí que esa sonrisa no sabía lo que venía. La memoria es selectiva, pero el cuerpo no miente. A veces, al oír ciertas palabras, mi espalda se tensa. Al leer ciertos nombres me tiembla el pulso. Son reacciones pequeñas, casi invisibles, pero verdaderas. Y les hago caso, porque en este camino he aprendido que no solo recordamos con la cabeza, también con la piel, con los huesos, con el sueño que no llega. Y si uno quiere sanar, debe escuchar ese lenguaje. Por eso escribo así, no desde la lógica, sino desde el temblor, desde lo que aún late sin permiso, porque esas son las verdades que importan, las que no necesitan pruebas para ser reales. Hace unos días un niño pasó corriendo frente a mi casa gritando versos en mixe. Su voz era clara, aguda, como el agua que rompe la piedra. Me asomé y lo vi girar en la calle, con una rama en la mano como si fuera lanza, recitando con el pecho abierto. Nadie lo corregía, nadie lo callaba. Y pensé, eso es lo que queríamos. No una escuela perfecta, no una gramática sin errores. Queríamos esto, un niño que hable como sueña, que sueñe como canta, que cante como existe, y ahí por un instante sentí que lo enterrado comenzaba a brotar. No donde lo sembramos, pero sí donde alguien regó sin permiso. En una esquina de mi casa hay una silla que ya no uso. Era de mi madre. La conservé siempre. Hace poco un amigo vino a visitarme y se sentó en ella sin saber su historia. La madera crujió como si protestara. Me reí y luego me puse serio. Le conté que esa silla fue donde aprendí a leer, que ahí mi madre me hizo repetir en voz alta los cuentos que luego yo usaría para enseñar. Esa silla te hizo maestro, dijo él, y yo respondí, esa silla me hizo humano. Lo de maestro vino después.
porque lo que importa no es lo que enseñamos, es desde dónde lo hacemos. Y si desde estar roto, todo lo demás se desmorona. Hay palabras que nunca dije en voz alta. Una de ellas es fracaso. Siempre me dio miedo nombrarla, porque parecía definitiva, inapelable. Pero ahora, desde este lugar más viejo, más liviano, puedo decirla sin quebrarme. Fracasé en muchas cosas, en ver, en escuchar, en cuidar, pero también resistí, también aprendí, también cambié, y eso no borra lo anterior, pero lo acompaña, lo pone en contexto, le da otra textura, como esas vasijas que se rompen y se reparan con oro, no para ocultar la grieta, sino para honrarla, porque lo roto también puede brillar, y a veces brilla más. Si has llegado hasta aquí, leyendo cada palabra, respirando conmigo este relato, quiero darte las gracias, no por escucharme, sino por no oírte, porque quedarse ante lo que duele es un acto de amor, y este mundo, con todo su ruido, necesita más actos así, más gente que se detenga, que escuche, que no corrija de inmediato, que abrace sin preguntar tanto. Eso es lo que yo necesitaba en mis años de maestro. No evaluaciones, no metas, no reglamentos. Necesitaba que alguien me dijera, está bien no saber, está bien dudar. Lo importante es no cerrar los ojos. Y si tú puedes decir eso a alguien, entonces ya estás sanando algo. En ti, en otro, en el tiempo. Una vez me preguntaron si creía en el perdón. Respondí que sí, pero no en el inmediato. No en ese que se da por costumbre, por liturgia o por presión. Creo en el perdón que madura, el que llega después de que uno ha cargado su falta como quien lleva agua en las manos, sabiendo que siempre se escapa algo y que aún así vale la pena seguir sosteniéndola. Porque ese esfuerzo, torpe, ineficaz, humano, es lo que nos salva. No el perdón en sí, sino el deseo de alcanzarlo, aunque no lo consigamos del todo. Y tal vez eso es lo que intento aquí. No que me perdonen, sino mostrar que alguna vez quise ser perdonado. Me hubiera gustado tener el valor de decir todo esto cuando aún podía mirar a los ojos de quienes herí con mi silencio. Pero el miedo me vencía, no a ellos, sino a lo que vería en mí mismo al hablar. Porque a veces uno calla no para protegerse del otro, sino para no confirmar lo que ya sospecha, que no fue valiente, que no fue justo, que no fue fiel a lo que sabía en el fondo que era correcto. Pero callar solo aplaza lo inevitable, y lo inevitable es esto: reconocer, nombrar, aceptar que lo que se quebró no fue ajeno, fue uno mismo, y que si algo puede recomponerse, tiene que comenzar por dentro. He soñado muchas veces con Pedro. En mis sueños no está enojado, solo está en silencio. Me mira desde lejos, como si esperara algo que yo no logro entender. A veces lo veo caminar por la cancha de la escuela, con su cuaderno en la mano. A veces lo escucho leer en voz alta palabras que no comprendo. Me despierto agitado, y sé que es mi conciencia recordándome lo que no cerró, no con juicio, sino con ternura, como un eco suave que dice, aquí estoy todavía. Y yo, desde mi almohada húmeda, solo puedo susurrar, lo sé, y no me he olvidado. La casa donde vivo guarda sonidos que ya no sé si son reales o recuerdos. El rechinar de una puerta, una gota que cae en la madrugada, el roce del viento contra las paredes. Cada ruido parece traerme una escena antigua, una risa, un reproche, una canción lejana, y yo los dejo entrar. No los ahuyento, porque aprendí que la memoria, cuando no se le teme, se vuelve compañía. Y esas compañías, aunque duelan, son preferibles al vacío de quien nunca se atrevió a mirar atrás. Por eso no tengo miedo a mis fantasmas, solo les pido que no se vayan sin dejarme su lección. Hace poco, una nieta de Emiliano me escribió. No sé cómo consiguió mi dirección. En su carta decía, mi abuelo hablaba poco,
pero a veces mencionaba su escuela y a un maestro que grababa todo. Le brillaban los ojos. Le respondí con otra carta, contándole la verdad, toda, lo bueno, lo malo, lo que hice, lo que no supe hacer. No he recibido respuesta. Y está bien, porque a veces las cartas no se contestan, se guardan. Y tal vez un día, en otro tiempo, en otra etapa, alguien las abre y entiende algo que antes no podía. No escribí para ser entendido, escribí para dejar constancia, para no desaparecer sin haber dicho mi parte. Cada que paso frente a una escuela rural, detengo mi paso, miro los muros, las ventanas, los juegos oxidados, y pienso en todo lo que se enseña sin palabras, en lo que se transmite solo por estar, por mirar, por guardar silencio o por romperlo. Y me pregunto si habrá un maestro adentro que escuche más de lo que habla, que abrace más de lo que corrige, que respete más de lo que impone, porque ese fue el maestro que quise ser. Tarde, pero quise, y a veces ese querer también deja huella. Hay cosas que nunca le conté ni a mis hijos, no por falta de amor, sino porque no quería que heredaran mi culpa. Ellos crecieron con la idea de que su padre fue un buen maestro, un hombre respetado en su comunidad, y en parte fue cierto. Pero también fui un hombre que se tardó en abrir los ojos, que eligió el camino más cómodo, que creyó que el deber era enseñar lo oficial y no lo verdadero. ¿Cómo explicarles eso sin romperles la imagen? ¿Cómo decirles que el silencio que me hizo daño también fue mi elección? Tal vez algún día lean esto, y si lo hacen, quiero que sepan que los amé tanto que intenté mejorar, aunque fuera tarde, que lo que no dije en la mesa lo escribo ahora con el corazón entero. A veces me preguntan si me arrepiento de haber sido maestro, y siempre respondo lo mismo: no me arrepiento de enseñar. Me arrepiento de no haber aprendido antes, porque el maestro que no se deja transformar por sus alumnos fracasa, y yo tardé años en dejar que me enseñaran, porque ellos sabían más de lo que yo estaba dispuesto a escuchar. Sabían de resistencia, de belleza en la lengua materna, de sabiduría sin títulos. Yo solo sabía de manuales, y eso me hizo ciego. Pero cuando por fin vi todo. Vi la dignidad que se me escapó entre las manos, vi las heridas que no quise mirar, y vi el poder inmenso de una voz que se sabe escuchada. Mi casa está llena de objetos que ya no uso, pero no los tiro. Cada uno tiene una historia, un diccionario en zapoteco que nunca entendí del todo, pero que hojeo con cariño, un grabador viejo con las voces de mujeres contando recetas, una libreta con dibujos de niños que ya deben ser adultos. No guardo esto por apego. Lo guardo como se guarda una semilla en tiempos de sequía, esperando que un día alguien la encuentre y la haga florecer. Porque lo que se siembra con amor, aunque sea torpe, aunque sea tarde, puede brotar, no donde uno espera, pero sí donde hace falta. En una entrevista me preguntaron si tenía fe. Dudé antes de responder. No en Dios, sino en lo que significaba esa pregunta. Finalmente dije: tengo fe en lo que resiste sin hacer ruido, en la abuela que cuenta cuentos en la lengua de sus muertos, en el joven que traduce libros al idioma de su comunidad sin esperar pago, en la mujer que recoge las palabras que otros tiraron y las teje en poemas. Esa es mi fe, no la que se dice, sino la que se hace, no la que salva, sino la que sostiene. Porque no todos queremos ser salvados, algunos solo queremos ser vistos en nuestra verdad. En mi mesa hay un mantel viejo, con manchas que ya no salen. Me lo regaló una madre de familia hace décadas, después de una ceremonia escolar, para que se acuerde de nosotros, me dijo. Y vaya si me acuerdo. Veces me sorprendo pasándole la mano como quien acaricia un recuerdo. No importa que esté roto, que tenga hilos sueltos,
porque así son nuestras memorias, imperfectas, desgastadas, pero vivas. Y cada vez que lo miro me digo, esto también es parte de la historia, lo cotidiano, lo que nadie documenta, lo que no sale en libros ni se enseña en aulas. Pero sin eso no habría relato que valga. Y si alguien, en algún rincón de este país, decide un día sentarse a escribir lo que vivió, lo que cayó, lo que soñó, ojalá lo haga sin miedo, porque necesitamos más historias que nazcan de la grieta, no para acusar, no para justificar, sino para abrazar, para decir, esto también pasó, y sigue pasando, pero ya no estoy solo, porque eso es lo que cambia el mundo. No los discursos, no los títulos, sino ese acto humilde de atreverse a contar lo que duele y hacerlo con ternura. Hace unos días vi a una joven sentada frente a la biblioteca municipal leyendo en voz alta a un grupo de niños. Tenía la misma expresión que tenían mis alumnos cuando escuchaban a Pedro, una mezcla de asombro y respeto. Me quedé observando desde lejos. Ella no notó mi presencia. Y no hacía falta, porque su voz ya hablaba por todos los que alguna vez creímos que nuestras palabras no bastaban. Era joven, sí, pero en su lectura había siglos, y pensé, tal vez el futuro no necesita héroes, solo necesita testigos que no hayan perdido la capacidad de emocionarse. Esa noche escribí una nota y la dejé en la banca donde ella había estado. Decía, gracias por leer como si el mundo dependiera de ello. No firmé, porque no importaba quién era yo. Importaba que alguien, alguna vez, reconociera la belleza de lo que ella estaba haciendo. Y así, sin buscarlo, me convertí en eso que nunca pensé ser, un hombre que siembra sin esperar fruto, porque el fruto ya no me pertenece, pertenece al que venga. Y mi papel en esta etapa de la vida es dejar la tierra un poco menos árida para él. A veces pienso en cómo me gustaría que me recordaran, no como el maestro que escribió cuadernos, ni como el que grabó voces. Me gustaría que dijeran de mí, fue alguien que no se resignó al silencio. Y si eso sucede, aunque sea en una frase perdida, sentiré que viví con dignidad. Porque resignarse al silencio es otra forma de morir, y yo, aunque llegué tarde a muchas cosas, decidí no morir del todo mientras pudiera contar lo que fue, lo que dolió, lo que aún duele, y lo que, a pesar de todo, sigue latiendo. Hay un cuaderno en mi mesa de noche que se está llenando poco a poco, no con historias, sino con preguntas. Es mi forma de seguir aprendiendo, porque he comprendido que lo contrario de enseñar no es callar, es dejar de preguntar. Y yo quiero seguir preguntando, aunque no haya quien responda, aunque las respuestas lleguen en sueños, en cartas viejas, en versos que me llegan desde una radio comunitaria, porque cada pregunta bien hecha es una puerta abierta. Y si algo quiero dejar abierto antes de irme, son puertas. Recuerdo que una vez le pregunté a Pedro qué quería ser de grande. Me miró fijo y dijo, alguien que no se olvide de dónde vino. En ese momento no entendí la profundidad de su respuesta. Hoy la repito como un mantra, porque eso es lo que intento. No olvidarme de dónde vine, no para quedarme ahí, sino para no traicionarlo. Y cada vez que escribo, cada vez que nombro a quienes callaron, estoy volviendo a ese origen, a ese patio de tierra, a ese pizarrón mal borrado, a ese niño que, sin saberlo, me enseñó a ver el mundo. Y ahora que me acerco al final de esta historia, no siento tristeza, siento gratitud, porque el camino no fue recto, pero me trajo hasta aquí, porque los errores no me definieron, pero me enseñaron, porque las palabras no fueron suficientes, pero tampoco fueron inútiles. Y si tú, lector, llegaste hasta este punto, quiero que sepas que esta historia no es solo mía. Es de todos los que alguna vez dudaron, callaron, lloraron, y aún así decidieron seguir caminando. Costé, libros, con errores, con cicatrices, con historia,
Quisiera que algún día, en una escuela perdida entre cerros o a la orilla de un río, un maestro o una maestra lea estas palabras, que las lea no como un manual, ni como una advertencia, sino como una compañía, como quien recibe una carta escrita desde el fondo del tiempo, y si al leerla siente que no está solo, que alguien más pasó por la duda, por el error, por el deseo de hacerlo mejor, entonces esta historia habrá cumplido su propósito. Porque no escribí para enseñar, escribí para acompañar, y a veces eso basta. He aprendido que la verdad no siempre libera de inmediato, a veces incomoda, a veces duele más que el silencio, pero es necesaria, como lo es el viento antes de la lluvia, como lo es la grieta antes del brote, y por eso decidí no callarme más. No para acusar, no para salvarme, sino para dejar claro que también fui parte, que también fallé, que también estoy intentando entender, y en ese intento, tal vez, algo se limpia. No la historia completa, pero sí el rincón que me tocaba. Desde la ventana de mi habitación veo cada tarde cómo la luz baja por la ladera. Es una luz suave, que acaricia más que ilumina. Me gusta pensar que así es la memoria cuando se cuenta con honestidad. No enceguece, no juzga, solo revela, con pudor, con ternura, con esa calma que tienen los finales sinceros. Y yo, que tanto temía al juicio, ahora le temo más al olvido, porque ser juzgado es parte de vivir, pero ser olvidado es como si uno nunca hubiera estado. Y yo estuve, y esto que lees lo prueba. A veces, mientras escribo, me pregunto si Pedro, Emiliano o los otros chicos que ya no están volverán a mí en sueños, si sus voces seguirán llegando cuando cierre los ojos. Y espero que sí, porque son parte de mí, no como culpa, sino como raíz, como esas palabras que uno aprende de niño y nunca olvida. Ellos me enseñaron más de lo que yo les di, y si el alma tiene forma, la mía tiene sus nombres tallados, no con rencor, sino con gratitud. Esta es mi historia, una entre muchas. No tiene héroes, no tiene redenciones grandiosas, solo tiene un hombre mayor, un escritorio de madera, una libreta casi llena y el deseo de no irse en silencio. Si tú que la lees estás cargando también tu historia, te invito a escribirla, a contarla como puedas, con torpeza, con rabia, con amor, pero cuéntala, porque el mundo necesita más verdad dicha sin estruendo, más voces que no griten, pero que digan. Me llamo Benjamín Roldán, tengo 71 años, y aunque ya no enseño en aulas, sigo creyendo en la fuerza de una palabra honesta. Esta es la mía, y si llega a ti, si en algo te toca, entonces no habrá sido en vano, porque lo único peor que callar es irse sin haber intentado hablar.